Esta máquina que está imprimiendo en este momento, esta es una Ender 3 Pro, es una máquina comercial. Es muy linda la máquina porque entre costo y calidad tiene un rendimiento bastante alto. Como toda máquina que es de ejes cartesianos, tiene sus problemas, ¿no? No hay ninguna impresora 3D comercial o hecha por uno que no tenga problemas. No existe la máquina realmente perfecta, si hacemos con la electrónica que pasa siempre lo mismo. Y después tenemos la otra ventaja, también nosotros podemos tener impresoras, como que está a la derecha, que son impresoras hechas por uno, ¿sí? Estas son impresoras que puede hacer uno tranquilamente. Y la ventaja de hacer una impresora 3D comparado con comprarla es que es eterna. O sea, cuando la armamos nosotros sabemos lo que tiene, qué pasa, cómo arreglarla, cómo solucionar los problemas que tiene en todo momento. O sea que es cuestión de 1 horita, 2 horitas y podemos solucionar cualquier problema. Hasta con la electrónica misma se puede solucionar. En cambio con estas que son comerciales, es muy complicado poder arreglar algo que sea electrónico adentro, ¿sí? No podemos conseguir los repuestos para arreglarlo así nomás. Si tenemos que hacer es pedir a China, pedir los repuestos, lo que llega hasta acá, tenemos sus problemas en ese sentido. Y lo que se puede llegar a hacer con las máquinas y realmente es el límite de la imaginación, es lo que siempre digo, ¿sí? Que es muy lindo la imaginación que hay que tener para trabajar con esto. Y se puede hacer de todo hasta que nos dé el presupuesto, que la realidad es el presupuesto de cada uno lo que va a tener límite para poder trabajar con esto. Acá se puede observar también una impresora que está hecha con MDF, que es algo bastante económico para armar. Todos los motores que tiene esa impresora están recuperados de fotocopiadoras y creo que tiene, sí, un motor solamente tiene que es comprado, porque no me alcanzaron los motores para armarlo, pero el resto todos son recuperados de fotocopiadoras y de impresoras, ¿sí? Y con eso se puede armar toda la estructura. Y el resto que lleva son varillas, y las varillas que tiene roscadas son compradas, pero las varillas que tiene de guía, la impresora, para subir y bajar y para desplazarse, directamente son los mismos ejes que tienen las impresoras y las fotocopiadoras, entonces casi todo es reciclado. Y la electrónica que se puede utilizar es también algo comercial, pero no es algo tan caro comparado con comprar una así. En esta imagen se muestra también unas piezas que están en verde, ¿sí? Acá en la imagen. Esas piezas que están en verde son de una máquina que compraron hecha completa en Buenos Aires, se la mandaron acá, tuvo problemas al llegar a Comodoro, se comunicaron con nosotros para ver si le podíamos dar una mano para arreglarla. Y bueno, ese es el resultado que tuvo este hombre que nos llamó. Costó más o menos 2 horitas de trabajo para poder arreglar la máquina y pudiera siguiendo tranquilamente a imprimir. Pero no hay nada imposible, ¿sí? Aún llegando rota de Buenos Aires, como si queremos llegar de esta manera que llegue, sabemos que el transporte realmente es un caso aparte acá, y bueno, hay que tener cuidado con eso nomás. Entonces, la impresora, ¿qué nos permite hacer? La impresora en realidad es un sistema que nos permite representar figuras o diseños que tenemos nosotros en la realidad en 3D, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer eso? Hoy en día hay un montón de materiales para hacerlo. El más clásico de todos, obviamente, son los polímeros, que son los plásticos. Pero también se arma hoy en día con cemento, con metales, con fibra de carbono. Se puede trabajar con compuestos especiales médicos para utilizarlos en la anatomía humana. Se puede utilizar un montón de componentes distintos. Y vamos a ver entonces cuáles son las partes que tiene la máquina, ¿no? Porque es lindo ver todo esto, pero si yo veo esto que está imprimiendo en este momento, me voy a dar cuenta que está puesta por la electrónica que tiene abajo, que es el que controla toda la impresión, los motores que me permiten hacer el movimiento, entonces tengo que tener cuidado que no estén interrumpidos en ningún momento el movimiento, que se desplacen correctamente. Tengo las fuentes de energía, que eso hay que tener cuidado porque realmente he escuchado muchos casos donde se prenden fuego, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con las fuentes, que esté siempre regulado la ventilación, que tenga que no esté obstruido, ¿sí? Todo lo que sea la subventilación, y que tenga las correspondientes protecciones en cuanto a térmicas y disyuntores, ¿sí? Para no hacer ningún problema. Y el otro aspecto que hay que tener mucho en cuenta es la cama caliente, que es esto que está acá, ¿sí?
esa cama caliente, hay que tener cuidado cuando trabajamos con ella porque llega hasta 50, 60 grados, entonces podemos quemarnos con la misma. Y hay que tener cuidado también porque es una resistencia que se calienta. Entonces también es la parte más compleja de todo el sistema, es ese, que se calienta mucho, entonces puede ser propenso a romperse más rápido con respecto a las otras partes que tiene. Y vamos a encontrar distintos tipos de impresoras en el mercado, ¿sí? Unas que hacemos nosotros, unas que es como esta, que es un sistema que viene semi-armado, toda la base viene armada, pero la parte de arriba viene desarmada, entonces uno lo tiene que ensamblar y lo puede hacer. Y después tenemos obviamente las máquinas que vienen ya totalmente ensambladas, que aunque yo no soy muy propenso a recomendar comprar una máquina completamente ensamblada, porque justamente pasa que le pasa algo en el transporte, ¿sí? Preensamblada sí, porque sabemos que lo podemos modificar y arreglar cualquier problema que tenga. Ensamblada completamente, excepto que sea una cerrada completa, es muy complicado que llegue en buen estado a Comodoro. Y vamos a hablar justamente de los más comunes, que son las FDM, que son, ahí dice, ¿no? Deposición de material fundido. ¿Qué es lo que funde en este caso? Polímeros, en este caso plástico. El plástico más común que estamos usando nosotros en este momento es PLA, que es un material de los más económicos y de los más que podemos encontrar acá en Argentina, ¿sí? De los que están más disponibles. Lo que hace para imprimir es, va depositando una pequeña capa, un pequeño hilito, a medida que va calentándose se va depositando ese pequeño hilito y va formando una figura. Y esa figura, que la mayoría ya lo han visto, es cómo se forma la pieza. Por ende, hay que tener muy en cuenta el material que utilizamos con respecto a la temperatura que tiene el hot end. Eso lo que nos va a permitir es que la temperatura que salga desde la boquilla de salida del plástico va a permitir que tenga la temperatura correcta para fundirse las capas entre sí. Si no, podemos lograr que cuando se estén pegando las capas se desplacen entre ellas porque no tuvieron la correcta temperatura y no se unen, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, si yo quiero hacer una pieza, por ejemplo, esto que tengo acá, que es una pieza que es para riego, si yo no tengo bien puestas las temperaturas del hot end, ¿sí? La que permite pegar las piezas entre sí, lo que va a pasar es que va a perder agua entre las capas y no me va a servir con el propósito que estoy buscando yo, ¿sí? O sea que no vas a tener la meleticidad que estoy buscando. Entonces es muy importante saber qué temperaturas utilizar, depende del plástico que estamos utilizando. En la imagen que está a la derecha se puede observar que esta es la máquina que es la primera impresión que yo hice en mi vida, ¿sí? Es la máquina que armé yo, que todavía la tengo, que es este pescadito. Obviamente deja mucho que desear la primera impresión que hace uno, la calidad que tiene, ¿sí? Se nota mucho con la primera máquina que uno hace para aprender y de a poco va uno mejorando y se pueden hacer impresiones ya que tienen mucha más calidad, como es esto, que ya no se notan los desperfectos, se nota mucho la diferencia en las impresiones, ¿sí? Entonces la deposición de materiales es la más común que vamos a encontrar comercialmente y vamos a encontrar distintos tipos de materiales para imprimir con esto. Los más obviamente difundidos son los polímeros. Y después tenemos una tecnología que está ganando mucho peso hoy en día, que es la tecnología de polimerización BAT, ¿sí? Que son las fotopolímeras, que son resinas que le da un haz de luz, y ese haz de luz lo que está haciendo es seca el material y se va formando. Y hay dos sistemas muy conocidos hoy en día, que es la SLA, que es estereografía, que es un nombre bastante complejo, que uno se olvida, y el otro que es el DLP, que es procesamiento digital de la luz, ¿sí? Que lo que está haciendo es manda una proyección hacia abajo y muestra la figura y la va haciendo toda pareja. ¿Qué pasa? Tiene una diferencia uno con otro. La SLA tiene una calidad superior porque es un haz de luz que tiene nanómetros, entonces la calidad de impresión es un nivel totalmente aparte. Tiene una diferencia de que es más sensible, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está manejando la máquina. Y la DLP no tiene tanta calidad, pero tiene una ventaja comparado con el SLA, que es mucho más rápida. Yo le pongo la imagen directamente completa en toda proyección, entonces va haciendo toda la capa rápida. Hace esta, va haciendo la otra, va cambiando, pero toda la capa es de un solo saque, o sea que hace todo junto. En cambio, con el láser se está moviendo todo el tiempo, entonces lleva su tiempo eso. Esto es como quedaría la SLA, que es con resina, que se van calentando.
Y podemos observar que el láser es el que se está desplazando y se va poniendo con la figura para subir de nivel. Y es al revés de lo que es esta máquina. Esta máquina va subiendo acá el hot end hacia arriba. En cambio en esta, todo el sistema está abajo y lo que se está desplazando es la cama, donde se está caliente arriba, se va desplazando hacia arriba a medida que se va formando la figura. La ventaja de esto es que la calidad de imagen que tiene esto es precioso, ¿sí? Ahora, si comparamos los precios entre este tipo de máquina y esta hoy en día en Argentina sale más o menos alrededor de los 40.000 pesos. Esta máquina que está acá sale entre los 350 y los 400.000 pesos. Y no solamente en cuanto a la máquina, sino solamente también material. El material es un rango de diferencia muy, muy grande. Un plástico de este estilo se puede estar entre los 800 hasta los 2.500 pesos, depende del tipo de material. En cambio, en resina, arrancan las resinas desde los 5.000 pesos para arriba. Y es un frasquito que tiene medio litro. O sea que sabemos que no nos va a aguantar muchos. Tiene sus ventajas, obviamente. La calidad que tenemos acá es muy útil si tenemos que hacer operaciones. ¿Sí? Necesitamos una parte específica, ¿no? Es muy bueno para utilizar y hacer el modelado de un cráneo o el modelado de una mano y hacer la operación ahí para que practique el médico y después realmente realizar la operación con eso. Entonces, esto lo que tiene es una calidad y un procesamiento específico para eso. Y esta es lo que han logrado hoy en día con este tipo de imágenes, que es la DLP. Han logrado hoy en día una calidad más grande. El año pasado vi en diciembre que hicieron una máquina más o menos del tamaño del proyector para arriba, ¿sí? Del tamaño de la pantalla, y lograron poder imprimir 1 centímetro por minuto. O sea que hicieron toda la imagen y pudieron lograr 1 centímetro por minuto, que es un avance muy, muy grande en cuanto a los tiempos de reproducción de piezas. Y el tamaño de impresión que tiene es 1/4 de la mesa. Hasta acá por lo menos tenía la impresión para hacerlo. Es una máquina bastante grande y batieron el récord en cuanto a la rapidez de impresión en todos los tiempos en 3D. Una máquina también que salía $1,5 millones la máquina, pero se está avanzando en la tecnología cada vez más y seguramente en el futuro ya no vamos a tener este tipo de máquinas, sino vamos a tener este tipo con resinas para poder trabajar. La desventaja que tiene la resina es que este material que es PLA yo lo puedo imprimir tranquilamente como estoy ahora, sin peligros de gases, sin contaminación casi, excepto por la corriente eléctrica que estamos usando, porque este material está hecho a bases de almidones, entonces no tenemos problemas para utilizarlo y que contamine. En cambio las resinas son tóxicas. Las resinas que se utilizan en estos sistemas son todas tóxicas, entonces hay que ponerse barbijo, ponerse guantes, hay que tener muy en cuenta la ventilación del lugar y a su vez hay que tener mucho cuidado qué hacemos después con los materiales porque también contaminan el ambiente. Entonces, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Las estructuras típicas que tienen estas impresoras 3D son, la más conocida es este tipo que son las Prusa, que son máquinas de ejes cartesianos donde se mueven el extrusor o el hot end se mueve en el eje X únicamente y la cama caliente es la que se desplaza en el eje Y y se va subiendo la altura con el hot end, entonces va generando todo el movimiento de las piezas y se puede lograr figuras hermosas utilizando el código para armarlo. La más conocida de todas creo que es justamente la que está Prusa en Nueva Zelanda, la i3 o la MK3, ¿sí? Que es preciosa realmente la máquina, la arma él, y no son máquinas caras, si no fuera porque estuviéramos en Argentina, realmente yo siempre quise comprar una de estas, el tema es importarla, ¿no? El problema siempre es importarla. No es tan cara, sale aproximadamente $900 y es una máquina que realmente te puede durar toda la vida. Muy buena máquina. Y comparado con esta, que es una máquina mucho más comercial, mucho más accesible al bolsillo de uno, que sale $190, o sea, el precio entre una y otra es muy abismal, pero para lo que uno lo puede usar acá y lo que lo quiere usar, esto a veces conviene por precio-calidad, más que comprar una de Prusa, ¿sí? Más que nada por eso, por los precios. Así que a nosotros nos mata el dólar hoy en día. Y después tenemos otras que son cerradas, que son como la Ultimaker, que en realidad son todas copias de esta máquina.
Son las primeras máquinas que salieron todos con box cerrado, en donde la cama es la que se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Y tiene sus ventajas, que es mucho más precisa en calidad, ¿sí? La desventaja es que es mucho más difícil calibrarla. Y a su vez son mucho más aparatosas, ¿sí? Estos son volúmenes mucho más grandes y las impresiones, en realidad, a veces la cama caliente, que es la que tiene adentro, son volúmenes más chicos de lo que son estas, porque está todo encerrado. Entonces tiene que tener un sistema más delicado para el movimiento, entonces es más complicado su mantenimiento y su espacio físico para utilizarlo. La ventaja es que esta sí es una máquina que podemos decir que casi se puede directamente comprar y ya la puedo comenzar a usar con lo mínimo que es nivelar la cama y nada más. Y después me puedo olvidar del resto porque es una máquina comercial muy disponible para eso. Y después tengo una máquina que me permite hacer figuras muy grandes, que es la Delta. Las desventajas de las Delta es que es muy compleja para calibrarla, pero una de las más complejas para calibrarla. Y en el momento de que vino algún desperfecto de fábrica, ¿sí? de construcción que tenga esta máquina, vamos a ver que es prácticamente imposible corregirlo para lograr una impresión de calidad, ¿sí? La ventaja es que si está bien configurada, bien alineada y está funcionando todo correctamente, voy a obtener impresiones de mejor calidad que de estas, ¿sí? Porque el hot end se está moviendo en todas las direcciones, entonces genera una calidad impresionante en ese sentido. La desventaja es que es muy complicada realmente utilizarla. He visto acá en las muestras que han hecho en el predio ferial, han llevado estas máquinas Delta, y siempre estamos discutiendo con la gente más o menos que estamos en el rubro de la impresora, que sí son bastante complejas de utilizar en ese sentido. A veces es mucho más sencillo armar una de este estilo que armar una Delta. La ventaja es que tienen mucha calidad y además permite hacer figuras bastante grandes si necesito hacer piezas de alto tamaño, ¿sí? Y después lo necesitamos nosotros para saber lo que es el extrusor, que es en realidad una de las dos partes principales que tiene impresora 3D, que es el que mueve el carretel, que lo podemos observar acá como se está imprimiendo. Esta ruedita va avanzando y moviendo el carretel de la bobina y está mandando el material hacia el hot end, y es el que permite desplazar el material hacia adelante y hacia atrás, y me permite hacer el cálculo correcto de cuánto material estoy usando en todo momento y cómo se está pegando ese material entre capas igual. Porque si está fallando el extrusor, automáticamente yo ya sé que mi impresión va a quedar mal, porque no me va a dar las capas para poder seguir trabajando. Entonces, es uno de los principales. El extrusor y el hot end son los principales componentes que tiene la impresora. Después los motores, los movimientos, que llegue a saltar un paso cuando está haciendo el dibujo y va a quedar un pequeño desperfecto. Pero si llega a fallar el extrusor o el hot end, directamente sabemos que siempre va a ser el mismo problema y va a fallar en todo momento la pieza. Y hay dos tipos, que son la extrusión Bowden, que es este tipo que tiene acá instalado en este momento, y la extrusión directa. Yo he armado las dos máquinas. Yo he armado máquinas con extrusor Bowden y he armado máquinas con extrusor directo. Tienen sus ventajas y sus desventajas realmente cada una. Por ejemplo, en extrusión directa, la ventaja que tiene la extrusión directa es que puedo mover materiales de todo tipo y más que nada flexibles. La desventaja es que tiene algo que se llama ghosting, que como tiene mucho peso acá, esto está acá puesto arriba, entonces cuando estoy moviéndolo y desplazándolo, cuando yo quiero pararlo, tiene inercia el sistema. Entonces eso hace que se forme una pequeña sombra en la impresión, y eso se llama ghosting. Parecieran como si hubiera escamas de pescado en las impresiones, porque queda deformado por la cantidad de movimiento que tiene. Para arreglar eso, muchas veces lo que se hace es reducir la velocidad de impresión. Pero si ya reduzco la velocidad de impresión, si tengo una pieza como esta que tarda 1 hora y media, y reduzco la velocidad, ya sabemos que va a tardar 2 horas y media por lo menos. Entonces, se va agrandando mucho los tiempos de impresión. La ventaja es que puedo utilizar cualquier tipo de material, o sea que puedo utilizar materiales flexibles. Que con esta, por ejemplo, cuesta mucho utilizar materiales flexibles porque justamente en estos diámetros de 1,75 que tiene este material, cuando voy empujando, se van deformando el material y cuesta mucho que avancen y se puede trabar justamente adentro del tubo de teflón, que es este negro que está acá. Y el Bowden, ¿sí? Si está bien calibrado, el Bowden permite trabajar con casi todos los materiales, excepto el flexible. Pero si compramos, hay flexibles que vienen hoy en día, ¿sí? Como el TPE,
que permiten utilizarlo con Bowden siempre y cuando las distancias sean chicas. O sea que como está ahí, va a salir, pero la calidad de impresión tal vez no sea la mejor, pero va a poder utilizarse. La desventaja es que, por ejemplo, en esta máquina yo no puedo utilizar materiales que tengan mucha temperatura, pero por el hot end, ¿sí? Pero en cuanto a extrusión anda todo correcto. La desventaja es más que nada el material flexible que tiene y a su vez que como tiene mucho recorrido en esta parte, se tiene que calibrar muy bien los pasos que tiene para poder lograr que salga tanta cantidad de material como yo quiero. Si yo quiero calibrarlo esto para que avance 10 milímetros, tengo que tomar un calibre o una regla y medir que avance 10 milímetros y probarlo un par de veces hasta que esté bien configurado, porque si no va a pasarles que le va a quedar o le va a tirar material de más o le va a tirar casi siempre material de menos para que la pieza quede correcta. ¿Sí? Ese es el problema que tienen los Bowden. En cuanto al resto, andan muy bien realmente. Es uno de los mejores que... Yo entre armado directo y Bowden prefiero siempre hacer Bowden. Hago los dos porque a veces justamente necesito utilizar materiales flexibles, ¿no? Entonces por eso necesitamos las otras máquinas. Pero si puedo, trato de usar siempre Bowden por la comodidad que tiene. Y la otra pieza primordial que tiene que tener la impresora 3D es el hot end. Es el que permite hacer que caliente el material y la transmisión de calor para que se fluya correctamente. En este caso, esta máquina tiene hot end B6, que es el que está a la derecha, que tiene un bloquecito que está paralelo al, perpendicular al filamento. Y el otro que es el Volcano, que está a la izquierda, ¿sí? Que está así paralelo al filamento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene? El Bowden, el hot end B6 es el que está más disponible comercialmente. El que más se utiliza en el mundo es el hot end B6. ¿Por qué? Porque es fácil de construcción, anda muy bien, tiene poca disipación de calor, funciona muy bien en cuanto a la transmisión de energía que tiene de la resistencia al filamento, entonces tengo pocas pérdidas. ¿Sus desventajas cuáles son? Y cuesta un poco más con los flexibles. Entonces cuando yo trato de empujar el flexible, se va a deformar un poco más porque tiene más resistencia al pasar el material. Eso es lo más que tiene. Y después la otra ventaja es que como tiene en paralelo, en perpendicular la resistencia, entonces la otra desventaja que tiene es que no puedo ponerles boquillas grandes. O sea que yo puedo utilizar hasta 1 milímetro de la boquilla y nada más. Después, lamentablemente, no se puede utilizar boquillas más grandes porque produce justamente con el extrusor y el hot end que no fluya correctamente el material. ¿Sí? Esa es una desventaja que tiene. O sea, si yo quiero utilizar una impresora, hacer una impresora grande y poner este tipo de hot end, voy a tener que cambiarlo por otro para hacer impresiones de 1 milímetro, por ejemplo, y armar una silla grande de tamaño real con una impresora 3D que lo puedo hacer, ¿sí? Pero voy a tardar una eternidad si llego a poner una boquilla de 0,4, pues me puedo poner una de 2 milímetros y hacer la máquina con lo mismo, ¿no? Y el que se utiliza mucho para ese tipo de cosas justamente es el Volcano, que está en paralelo con la calefacción y el plástico, entonces tiene mucha más concentración de calor y fluye correctamente. Tiene sus límites también, ¿no? Pero fíjense que se puede, desde hasta 1,2 milímetros se puede utilizar tranquilamente con este tipo de hot end. La desventaja es que al fluir tanto el material, lo más seguro es que tenga desperfectos la pieza. ¿Sí? Esa es la única desventaja. O sea que no va a ser una calidad tan linda como tiene este B6, pero sí puedo hacer piezas más grandes. O sea que yo quiero construir piezas grandes, de tamaño, por ejemplo, ¿sí? Los robots, o puedo utilizar algo así para hacerlo que son tamaños más grandes, puedo utilizar boquillas mucho más cómodas y el tiempo de impresión cambia bastante. Esto, como lo ven acá, tarda 16 horas de impresión. Si yo cambio la boquilla y pongo una de 1 milímetro, no va a tener tanta calidad, pero voy a hacerlo en 2 horas, por ejemplo. O sea, cambia mucho los tiempos. ¿Sí? Se nota mucho eso en la impresión. En cuanto a materiales, el primer material que se usó mucho siempre para imprimir fue ABS. ¿Sí? El ABS realmente es un material muy útil.
Tiene sus ventajas y sus desventajas. Es muy resistente, soporta muy bien las temperaturas externas, soporta muy bien la abrasión UV del sol. O sea, es un material muy resistente realmente. Tiene sus desventajas, que tiene que estar la máquina encerrada en un lugar, ¿sí?, donde se mantenga la temperatura, porque las diferencias de temperaturas con el ABS hace que se partan o se deformen y no se unan correctamente. Entonces es muy complicado para imprimir en ese sentido. Si no están encerradas las piezas, cuesta mucho que no tenga desperfectos la pieza. Entonces, por ejemplo, la Ultimaker, que es toda encerrada la impresora 3D, es perfecto para imprimir esto. La otra desventaja que tiene el ABS es que libera gases tóxicos. O sea que yo tengo que sacar esos gases que estoy imprimiendo, tengo que liberarlos hacia la atmósfera, ¿sí?, o poner un filtro para que esos humos en realidad nos va a provocar jaqueca, desmayos, ¿sí?, si estamos mucho tiempo en contacto con estos. Esa es la única desventaja que tiene realmente. Y otro que es bastante contaminante al medio ambiente, ¿sí? El ABS es bastante contaminante. Los precios andan más o menos alrededor de los 1.500 pesos, realmente no es un material tan caro, pero es un material que se está dejando usar cada vez, o sea, cada vez se utiliza menos en las impresoras 3D. El más utilizado es el PLA. Fíjense que es poliácido láctico, que está derivado de los azúcares, del maíz o de la caña, y la ventaja que tiene es que es un material totalmente reciclable, es muy fácil de imprimir, tiene mucho más calidad de impresión el PLA como respecto al ABS. La desventaja que tiene el PLA es que no tiene resistencia mecánica comparada con el ABS. Esa es la única desventaja que tiene. O sea que es más frágil el material. Igual yo les puedo asegurar que cuesta un poco romper estas piezas, sí, no parece, pero tiene su buena resistencia mecánica. Yo la he usado bastante y se rompen, pero no son tan frágiles como yo pensaba. Hoy en día ya vienen materiales que es como este, que es PLA+. Ya directamente PLA+, es una mezcla entre el PLA común y el ABS. O sea que este material tiene mucho más resistencia mecánica y tiene mucho más resistencia térmica igual. O sea que soporta más temperatura. Porque la desventaja que tiene el PLA común es que si yo dejo esta pieza dentro del auto, voy a encontrar que se va a deformar la pieza por la temperatura que tiene solamente dentro del vehículo. Comparado con el ABS no le va a pasar eso. Ahora el PLA+ genera esta que soporta más temperatura. Entonces es mucho más resistencia y soporta más temperatura. Entonces se está achicando cada vez más la brecha que tenía con el ABS. Y a su vez tengo la ventaja de que tengo mucha más calidad con PLA+ para imprimir. Entonces hoy en día se está conjugando todo a PLA+. Y otro material que se está utilizando muchísimo hoy en día es PET-Sheet, ¿sí?, el material de las botellas de agua. Porque realmente es un material que se puede reciclar el 100%, ¿sí? Es un material que cuesta un poquito más imprimir, pero no es tan difícil comparado con otros materiales. Lo único que yo, por ejemplo, en este caso, si yo quiero imprimir acá con PET en la impresora, yo acá no lo podría hacer en esta impresora directamente en la cama, ¿sí? Yo lo que tenía que hacer acá es poner cinta e imprimir arriba de esa cinta. Y la única desventaja que tiene el material es que yo esta no puedo imprimir si tengo una impresora que tenga un vidrio. Cuando yo imprimo el PET arriba de un vidrio, el PET se fusiona con el vidrio. Se fusiona literalmente con el vidrio y cuando yo lo saco, voy a sacar pedazo del vidrio igual. Porque es tanta resistencia que tiene y tanta temperatura que lleva, como son materiales muy parecidos, el vidrio y el PET, se fusionan entre ambas partes y voy a tener que romper el vidrio para sacarlo. Por eso cuando se imprime se utiliza siempre una cinta y se imprime arriba de la cinta, entonces es mucho más sencillo para sacarla. La desventaja es que no tiene tanta calidad de impresión comparado con el PLA, pero hoy en día se está achicando cada vez más esa brecha y se está logrando buenas impresiones con PET. El PLA, por ejemplo, no es un material que sea fácil de utilizar con las comidas, por ejemplo, ¿sí? No es un material que sea totalmente inerte hacia los productos alimenticios. En cambio el PET, sí, el PET tiene la ventaja que tiene buena resistencia mecánica y está apto para comidas. O sea, yo puedo tranquilamente hacer un tupper con esto y almacenarlo, hacer una botellita, hacer un mate, que yo sé que el mate, por ejemplo, si lo armo con PET, va a aguantar la temperatura tranquilamente, no se va a formar. Entonces, tiene sus ventajas. La desventaja es que cuesta bastante imprimir con PET la primera vez. Después cuando ya agarramos
las manías que tiene, porque son manías en realidad el material, ¿sí? Ya podemos imprimir tranquilamente con ese material. Su desventaja es que para imprimir el PET necesitamos tener una impresora o un hot end que banque más temperatura. Por ejemplo, el hot end que tiene acá adentro tiene un tubo de teflón. Como tiene un tubo de teflón adentro, solamente se soporta una temperatura máxima de 260 grados. Después de los 260 grados, el teflón comienza a derretirse y larga gases tóxicos. Entonces yo no puedo utilizarlo para imprimir PET, porque el PET llega hasta los 260 para arriba para imprimirse correctamente. Yo lo que utilizo son hot end, que son todos metálicos, que no tengan teflón adentro. Yo tengo esos y he probado, realmente funciona muy bien. Pero no puedo utilizar hot end que tengan, ¿sí?, teflón adentro. Eso hay que tener cuidado cuando uno elige los materiales y qué impresora hay que utilizar también. Eso no aparece, pero no le dicen eso cuando van a comprar una, ¿sí? Hay que fijarse muy bien en los datos que tenga la impresora y decir qué material es de acuerdo a la necesidad que voy a utilizar y qué voy a utilizar para impresión. Si voy a utilizar materiales como nylon, que son temperaturas grandes y soportan mucha fuerza, ¿sí?, voy a tener que usar sí o sí un hot end todo metálico. Se puede comprar y cambiar en cualquier momento. Esto, yo puedo sacar el hot end de esta máquina y poner un hot end todo metálico. Esa es la ventaja que tienen también, ¿no? Se pueden cambiar sus partes. El nylon lo que tiene bueno es que es uno de los materiales más resistentes que hay. Sus desventajas es que vieron que cuando se trabaja con nylon se expande y se comprime mucho. Entonces hay que tener en cuenta que cuando lo imprimimos tiene que ser un lugar cerrado o con una temperatura muy estable, ¿sí?, para evitar estas deformaciones que tienen con la expansión y la compresión. La ventaja es que se puede utilizar para hacer prótesis muy bien, realmente el material es muy bueno para trabajar. Lamentablemente el costo es otro precio. Ya estamos hablando de una bobina de 2.500 para arriba en precio, ¿sí?, por 1 kilo, y depende del trabajo, a veces conviene o no conviene. Es muy buen material. La única desventaja que tiene es que en el PET y en el nylon es que absorben agua, o sea, absorben humedad, mejor dicho. Cuando absorben humedad y yo estoy imprimiendo, ¿qué va a pasar con la humedad en el hot end? Va a comenzar a burbujear, ¿sí?, va a salir humo, entonces voy a tener deformaciones en la impresión. Por eso es muy conveniente secarlo el material. Se puede secar en un horno eléctrico o en una secadora o en algo para sacarle la humedad, ¿sí? Si no, se almacena con los, ¿cómo se llaman? Los saquitos para sacar la humedad. Gracias. Los de Zika de gel se almacena durante un tiempo para extraerle la humedad al material, ¿sí? Eso hay que tener cuidado con el PET y el nylon. Eso hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, los flexibles, la ventaja del TPU es que podemos utilizarlos tranquilamente nosotros. Son muy cómodos y se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo hice acá una rueda para un vehículo que utilizaron mis alumnos para hacer un autito. La ventaja de esto es que es totalmente sólido, ¿sí? Entonces no se deforma el terreno y no tiene, obviamente, ¿sí?, no tiene adherencia con respecto a una superficie. Para la tierra está perfecto, por eso le puse las tachitas para poder usar en la tierra. Pero yo quiero utilizar una superficie plana, esto no sirve. En cambio, el TPU o el TPC o el TP, que son los materiales flexibles, permiten compensar esto, entonces yo lo puedo poner o hacer la llanta directamente impresa en 3D y utilizar esto para utilizar las ruedas. Y después también puedo utilizarlo para utilizarlo en ropa, ¿no? Obviamente se pueden hacer un montón de cosas con este material. Es muy resistente, pero hay que tener cuidado cuando se imprime por justamente la flexibilidad que tiene el material. Muchas veces lo que se recomienda es buscar una impresora, en vez de utilizar 1,75 de material, utilizar 2,85 de material. O sea, utilizar las de 3 milímetros para imprimir, porque es más sencillo que el material no se doble con el material flexible y sabemos que siempre va a andar correctamente. La desventaja es que lleva más tiempo de impresión. O sea, los tiempos de impresión cambian bastante. Lleva un poco más de imprimir. Pero el resto se compensa si sabemos que va a imprimir mucho con materiales flexibles, ¿sí? Y obviamente vamos a tener una máquina con extrusor directo. Esta máquina va a costar bastante imprimir con material flexible. Pero una máquina de extrusión directa es mucho más sencillo. Por eso hay un montón de materiales. Y este es policarbonato, ¿no? PC. Es uno de los materiales más resistentes que hay en el mercado. Lamentablemente no he encontrado más que un solo lugar que vendan acá PC. Es complicado conseguirlo y sale entre 3.500 a 4.000 pesos para arriba la bobina de medio kilo.
Ni siquiera 1 kilo vende completo, es medio kilo, es muy caro el material. La ventaja es que yo puedo utilizarlo tranquilamente con cualquier cosa y va a ser materiales que tenga más dureza y más flexibilidad. No va a ser tanto como el TPU, pero sí va a soportar la deformación. O sea que yo puedo utilizar tranquilamente para hacer cascos de seguridad, ¿sí? Lo puedo utilizar tranquilamente. Puedo hacer utilizar guantes, ¿sí? Puedo hacer un montón de cosas. No es tan flexible, se deforma, ¿sí? Pero si tengo que utilizarlo, es muy bueno para eso. Que yo estoy utilizando mucho hoy en día es para cuando hay deportes con robots, ¿sí? Se utiliza mucho porque el material es bastante resistente, absorbe el impacto, se está utilizando mucho para competencias con robots. O para materiales de vehículos, ¿sí? Se está utilizando muchísimo también porque permite formarlo tranquilamente y absorber el impacto, ¿sí? Y no se rompe. Es muy bueno el material en ese sentido. Bueno, vamos a ver la parte más importante, ¿no? Me parece todo. ¿Para qué utilizar la impresora 3D? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Uno la tiene acá, muy lindo todo, pero ¿para qué utilizamos la impresora 3D? ¿Cómo hacer plata con la impresora 3D? Muy bien, esa es una muy buena forma de decir cómo hacer plata. La mayor obviedad que tiene todo esto es justamente hacer juguetes, ¿sí? Hacer cualquier tipo de juguetes, cualquier tipo de diseño que tengamos nosotros, podemos tranquilamente armarlo. Hay cosas que podemos dibujar nosotros en 3D, mandarlo a imprimir y ya tenemos nuestro juguete. Entonces, es muy cómodo para eso, para armar figuras de colección. En este caso, yo estaba armando acá, de un encargo, ¿sí? Estoy armando acá a Robocop, ¿sí? Son figuras que tienen sus detalles, realmente esto hay que pintarlo, ¿no? Pero se puede armar por partes y se mueve. O sea que esto va a tener su movilidad y se puede tranquilamente armar estas piezas de colección a pedido. ¿Sí? Igual que el Groot o igual que cualquier pieza que yo tenga acá de diseño, se puede usar tranquilamente y se puede comercializar. Si yo voy a preguntar precios de un Groot, ¿sí? Como tengo yo acá, y voy a preguntar en un comercio, van a ver que salen bastante saladitos estos, salen de 1.500 para arriba comprar esta figura, ¿sí? En cambio imprimirla a mí me salió 300 pesos. Y eso es en cuanto a corriente y material. Así que se nota la diferencia cuando queremos armar piezas. La desventaja es que tarda 19 horas, ¿sí? O sea, el tiempo que yo consumo hay que tomarlo en cuenta cuando voy a hacer mi amortización del producto, ¿no? Pero aún así, el precio es más o menos, hoy en día, ¿sí? Sale $1 por hora de impresión aproximadamente. En cuanto a tomar en cuenta la luz, el material y la máquina, ¿no? Hay que amortizar la máquina también. Pero hay que ver a veces si conviene o no imprimir. Hay piezas que conviene imprimir y hay piezas que no conviene imprimir, ¿sí? Si voy a utilizar una pieza para un producto médico, yo no voy a poner imprimir un producto médico acá. Hay máquinas especiales ya en Argentina que hacen ese trabajo. Después, obviamente, las prótesis nosotros hemos hecho también. Con mis alumnos hemos armado las manos, realmente es muy lindo utilizarlos para hacer eso y podemos hacer prótesis de cualquier tipo con esto. Hoy en día, ¿sí? En Argentina, se están haciendo prótesis craneales, por ejemplo, en donde el mismo material que se imprime en la figura, lo que hace es, se pone en el cráneo y ese material toma contacto con el hueso y el propio hueso se fusiona con el plástico y va creciendo enlazado al plástico. Entonces a la larga el material se fusiona con uno y mejora su resistencia. O sea que se acopla hoy en día al cuerpo, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene hoy en día. Obviamente estos materiales son extremadamente caros, necesitamos tener lugares especializados para hacerlo, tienen que ser totalmente estériles. Lleva su complejidad, no es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero sabemos que hoy en día la tecnología está en esto, está avanzando cada vez más y se puede utilizar cada vez en más cosas. Hoy lo que me sorprendió bastante hoy en día es que están utilizando mucho para ropas, ¿sí? Se hacen mallas, se hacen vestidos con materiales flexibles y se puede utilizar un montón de prendas, ya sea zapatos o cualquier prenda de vestir. Se está utilizando mucho hoy en la moda para hacer estas piezas porque puedo utilizar figuras que no puedo hacer con cualquier otro material, ¿sí? El plástico flexible permite hacer entretejidos con distintas figuras que se quedan formadas siempre. Se deforma, pero se quedan formadas. Si yo trato de hacer con la tela, cuesta mucho más que lograr ese mismo efecto. Cada vez se está haciendo cada vez más para que nada, para hacer un diseño prototipo, se utiliza muchísimo hoy en día.
Bueno, esto es algo que ya está hace un par de años, que obviamente es armar las casas, ¿sí? El año pasado una compañía estuvo trabajando con la NASA para hacer los primeros viviendas para utilizar en la Luna y en Marte. Y utilizaron este tipo de construcción, donde van utilizando, en este caso, la construcción que está usando en la figura es netamente cemento, pero en la realidad están usando, cemento ya lo ven obsoleto, están utilizando plásticos más material que sea tierra, o en este caso, si vamos a la Luna, tenemos el, ¿cómo se llama? El regolith que tiene la Luna, ¿sí? Entonces están utilizando ese material para utilizar la figura y lo mezclan con plástico. Al hacerlo así, hacen que la estructura sea hermética y a su vez sea sencilla y económica de utilizar el material que tenemos disponible. Y a su vez los precios cambian bastante. Armar una casa que tarda un día, comparado con una casa que tarda 3 meses a un año en armarse, los precios cambian bastante, ¿no? Y la resistencia mecánica que tiene también es bastante grande. Y hoy en día también se está usando para esto, rescates arqueológicos. Se están utilizando en ciudades de todo el mundo para rescatar figuras, ¿sí? Escaneamos en 3D y se utilizan esos para reconstruir piezas perdidas en el tiempo. Entonces se pueden utilizar en museos o hasta en mismas ciudades se reemplazan gárgolas o estatuas para cambiar la fachada de la ciudad, ¿sí? Y se están reconstruyendo muchísimo, se están haciendo piezas que están perdidas y se pueden reconstruir en 3D. ¿Sí? Al mismo tiempo los va afectando y cada vez se están haciendo una biblioteca más común en el tiempo para compartir con la gente en estudios para ver cómo se fabricaban las partes en esos tiempos. En impresora 3D es muy sencillo, ¿no? Yo aprieto un botoncito y ya se imprime. Cómo se hacían en esos tiempos las cosas se puede aprender viendo cómo es la estructura interna que tiene y con estas radiografías y estos escaneos se puede ver tranquilamente cómo funciona. Otra cosa que está haciendo, aún acá en Comodoro se está haciendo, es utilizando la impresora 3D para ver cómo es la estructura de los fósiles de dinosaurios, cómo es la estructura interna y externa y reproducir los fósiles parciales que se han encontrado y llevarlos a su definición completa del fósil y a la estructura completa que tiene el dinosaurio. Acá en la universidad se han hecho bastantes piezas con esto, imprimen por partes y van armando el hueso y queda muy bien. Me han mostrado cosas muy bien, muy lindas realmente en la universidad con solamente el escaneo que han hecho de los huesos que han encontrado en la zona. Y el Terleu también se está haciendo cada vez más con los dinosaurios que tienen allá. En muchas partes del mundo lo que se está haciendo también es analizando la estructura incompleta que tienen los huesos y la imprimen, pueden determinar cuáles son los rasgos físicos que tenían en ese tiempo, cómo pensaban, el tamaño de los cerebros, cómo respiraban, cómo se desplazaban, cómo se movían, la musculatura que tenía. Hoy en día está cambiando mucho de la impresora 3D a cómo se utiliza en la actualidad para mejorar los estudios que hemos hecho antes, ¿no? Esto es muy importante ya. Bueno, y otra, obviamente uno muy conocido, ¿no? Diseño arquitectónico. Es muy bueno para ver cómo es la estructura que te soporta cualquier diseño arquitectónico, porque el material también yo lo puedo flexionar, yo lo puedo comprimir esto y puedo ver cómo se representa en la realidad, ¿sí? Fíjense que se dobla, tiene resistencia mecánica, entonces yo puedo observar con estas estructuras si realmente yo comprimo esa pieza o la expando, cuál es la resistencia que tiene. Si yo sé que va a resistir en plástico, por obviedad va a resistir en metal o no. Entonces, se están diseñando mucho estas estructuras arquitectónicas en impresoras 3D para revisar cómo son y encontrar sus fallas. Se está usando muchísimo. Y a su vez también permite saber cómo va a quedar por dentro de la organización, porque se pueden sacar por capas, ¿no? Yo puedo hacer en el primer piso, el segundo piso, voy sacando y voy armando. Entonces puedo ver cómo es la distribución que tiene. Cada vez se está utilizando mucho más. Y algo que se está usando recién hace 3 años es en ontología. En ontología, hoy en día ya tienen escáneres, ¿sí? Son bastante saladitos, entre $2.000 y $3.000 el escáner bucal. Entonces se escanea la boca de la persona, se dibuja esa figura escaneada, si yo intento reemplazar un diente, se dibuja ese diente, se imprime ese diente, ¿sí? En SLA, se imprime en estereografía porque tenga más calidad, se imprime ese diente,
se va a la persona, se ubica y después lo que se hace es tallarlo en metal o hoy en día acá en Comodoro lo están haciendo, lo están tallando en porcelanato, en cerámica también. Entonces los tallan directamente con un tornito CNC, que es muy parecido a esto, excepto que tenga un torno adentro en la punta, y lo tallan al diente, y entonces hoy en día se puede llevar al paciente entre el escaneo y la impresión del diente y el tallado, ¿sí? Se puede hacer que en 1 o 2 días la persona ya se vaya con su diente definitivo. Entonces esa es la tecnología que está avanzando hoy. Fíjense cómo se está usando. Acá en Comodoro, yo solamente conozco hasta ahora un solo lugar que lo hace, ¿sí? No le voy a decir quién es porque están todavía estudiando las partes, pero el próximo año o este año, yo creo que este año ya van a comenzar a comercializarlo acá en Comodoro. La ventaja es que justamente lo puede hacer el técnico dental o a su vez lo puede hacer el propio dentista. Si el dentista tiene un diseñador gráfico que le dibuja el diente, ya están las máquinas que hacen todo el trabajo solo. Entonces, el mecánico dental va a tener que acostumbrarse a esta tecnología o va a tener que adaptarse el médico a la tecnología también, ¿no? Como todo. Va a tener que comenzar a diseñar los dientes dibujándolos, porque esto se viene, ya está utilizándose en muchas partes del mundo y hasta acá en Comodoro ya está. Así que este año solamente ya comienzan a promocionar la venta comercial acá en Comodoro. Ya sé que ya lo han probado y ha dado buenos resultados. Pasa que lleva sus costos, son otros costos, pero te vas con el diente hoy en día. En 1 día o 2 días ya te vas con tu diente, ya es definitivo con esperar 6 meses a veces de tratamiento para ponerse un diente, ¿no? Entonces cambia eso. Bueno, y después lo último que vamos a hablar es impresoras hechas por uno, ¿sí? La ventaja de tener una impresora hecha por uno, ¿sí?, es que es prácticamente indestructible. Porque sabemos que cualquier problema que tenga una impresión que hayamos hecho nosotros, ¿sí?, lo podemos arreglar rápidamente. En este caso, en la imagen a la izquierda, es mi impresora que yo tengo en mi casa. Ven el quilombo que tiene de partes, ¿no? Se puede observar tranquilamente acá la fuente de poder. Acá tengo la electrónica, que es una RAMS con Arduino, ¿sí? Y acá tengo un LCD que tiene al costadito la memoria SD para mandarle información al programa. Es muy sencillo en realidad la construcción. Lo que es muy difícil, como siempre digo, es la calibración de todos los componentes. El armado a veces no parece complicado por todas las cosas que tiene, pero el armado en realidad es relativamente sencillo. La calibración de estos componentes para que ande como uno quiere, esa es la parte complicada del asunto. Y a la derecha tengo una impresora que hicimos con mis alumnos en el colegio de Anfunes. La hicimos con ellos directamente. Ellos armaron toda la estructura, reciclaron todos los motores, hicieron todo completo. Lo único que yo metí mano es, les conecté la electrónica y les programé la electrónica. ¿Sí? O sea, la programación de la electrónica es mucho más compleja en una máquina hecho por uno, se puede bajar a internet, pero ¿qué pasa? Cada máquina que arma uno siempre es distinta, nunca hacemos la misma máquina. Yo, por ejemplo, esta máquina que tengo en el colegio es una cama de 30 por 30 por 30 el espacio de impresión. En cambio esta tengo 22 por 22 por 250, o sea, tengo más tamaño de impresión, puedo hacer piezas más grandes y tarda un poquito más, pero anda muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que configurar todos esos parámetros para esta impresora. Entonces, cada vez que yo armo una impresora, tengo que configurarla. La primera vez que yo configuré mi impresora, la primera que está acá a la izquierda que he hecho yo, ¿sí?, eso me llevó aproximadamente 3-4 meses de aprendizaje para poder programarla y que quede como yo quería. La impresora que hicimos para el colegio me llevó 2 días. O sea, obviamente la curva de aprendizaje es un poco compleja al principio, pero después de haber aprendido las cosas, ya te das cuenta que no es muy complicado. ¿Sí? Hoy en día, siendo sincero, acá en Argentina, conviene a veces más armar una máquina 1, ¿sí?, porque sabemos que cualquier cosa se puede arreglar, se puede tener repuestos, comparado con esto, que yo si tengo que pedir un repuesto, tengo que pedirlo a China, mucho más complicado para traerlo, mucho más complicado para tramitarlo, ¿sí? Más que nada es eso. Obviamente voy a tener siempre más calidad con esto. ¿Por qué? Porque sabemos que está comercialmente diseñado para que funcione correctamente todo el tiempo, hasta que te falle algo, ¿sí? Después hay que arreglarse.
Las impresiones que hacemos nosotros en nuestras impresoras hechas por nosotros y hogareñas no va a tener a veces la misma calidad, vamos a lograr un 90%, tal vez si tenemos suerte, de esa calidad. Pero lo que tengo ventaja es que yo tengo repetitividad. O sea, yo cuando imprimo una pieza voy a saber que la próxima pieza va a quedar lo mismo, la siguiente va a quedar lo mismo y va a pasar con eso siempre. Con esta, en repetitividad, no es tan grande como yo pensé que iba a ser. Siendo comercial, yo pensé que iba a tener una repetitividad mucho más grande y me di cuenta que es propenso a fallar cada tanto en la impresora y no tengo tan buena repetitividad. Además, hago dos piezas impresas en el mismo lugar, sí, al mismo tiempo y no quedan iguales. ¿Sí? O sea, son cosas que uno se da cuenta cuando va aprendiendo. Y es obvio, el precio de esta máquina comparado es relativamente barato, ¿no? Anda muy bien, pero es relativamente barato, 190 dólares comparado con 850, 890 que sale una Prusa. O sea, la repetitividad cambia en ese sentido. Pero para usos básicos es lo mejor a veces. Y se pasa de todo. No hay cosa que no hemos hecho. En este caso, en la imagen que está al costado, es una carcasa o un chasis de... No, perdón, la carcasa es... ¿Cómo se llama la parte de afuera? No el chasis. La carrocería de un Ferrari tiene ahí. Habíamos hecho un auto, ¿sí? Y hicimos un Ferrari y estamos imprimiendo ahí la carrocería. Tardó una semana en imprimir la carrocería, ¿eh? No fue algo... Esa pieza que está ahí tardó 26 horas. ¿Sí? Es una pieza bastante grande. Fíjense que eso tiene 30 centímetros de ancho. ¿Sí? O sea, es una pieza bastante grande. Tiene sus tiempos de impresión. Pero bueno, anda. La ventaja es eso. Es confiable, anda muy bien. Que a veces no podemos decir lo mismo con esto, ¿no? Porque uno a veces esto no lo hizo, no lo conoce tan bien como... Pues, espera uno que siempre funciona correctamente. A veces cuesta que funcione como uno espera, pero bueno, es lo que tiene. Y van a ver que en la impresora de la izquierda tiene cinta amarilla. Porque yo en mi impresora, yo no utilizo la cama caliente. Yo no es como esta que está prendida la cama para adherirse. Yo directamente utilizo cinta para adherir las piezas. Tiene sus desventajas y sus ventajas. ¿Sí? En este caso, una ventaja que tiene es que es muy fácil removerla y la otra es que gasto menos corriente. ¿Sí? O sea que el precio, en cuanto a la impresión, baja bastante. Porque una de las partes que más gasta en la impresora es eso, que es la cama caliente. ¿Sí? Lo que más gasta en la impresora. Entonces, al bajar con esto, bajo también el costo mío de producción. Obviamente tengo que tener la cinta, pero la cinta es relativamente barata y dura bastante comparado con prender la cama caliente durante 24 horas, 36 horas. Hay piezas que tardan una semana de impresión. Imagínense tener prendida la impresora una semana con la cama caliente. O sea, el consumo de corriente se nota. ¿Qué pasa con los cortes de corriente? Bueno, depende. Hoy en día, esta tecnología que tiene acá, si se corta la corriente, automáticamente se puede seguir imprimiendo desde el último punto que se quedó. ¿Sí? Tranquilamente. Es más, si yo paro la impresión ahora, yo le puedo poner acá. Ahí pausé la impresión. ¿Qué hace cuando pausa la impresión? Estas máquinas automáticamente vuelve al cero. Y yo le pongo que resuma y va a resumir desde el último punto que se quedó. ¿Sí? Entonces, esas tienen ventajas comerciales. ¿Qué pasa? Hoy en día, las que tienen caseras, se pasa lo mismo. La gente que hace eso que es do it yourself, ¿sí? Hacer uno mismo, ya también ha programado y ha logrado que tenga lo mismo, la electrónica más barata, que tenga lo mismo. Si se corta energía, puedo hacer que se vuelva a imprimir desde ese punto y si yo lo pauso, puedo volver también que se imprima ese punto. O sea, ya ha cambiado la tecnología, pero no es en la electrónica, sino en la programación. ¿Sí? Entonces, ha cambiado eso. Y hoy en día ya la RAM está quedando obsoleta, ¿sí? Está utilizando otras tecnologías más modernas, con más bits, de 32 bits, 64 bits en tecnología, o sea, que es más rápida, pero lamentablemente el costo para nosotros es muy elevado todavía. Es mucho más sencillo utilizar la electrónica RAMS, que es Arduino Omega, más la RAMS 1.4, que es relativamente económica, y yo le puedo programar las mismas cosas que tiene esto. Porque ya están hechas, lo único que tengo que hacer es activarlas. Decirle yo, cuando se corta la corriente, que se guarde en la memoria y imprimirlo desde ahí. Entonces, esas cosas ya se pueden programar.
¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Me pasas el micrófono? Bueno, antes de que sigan las preguntas, no los pude presentar al inicio de la charla, pero bueno, Eduardo y Pablo se suman a SeaWork, a este lugar de coworking, de trabajo, a hacer charlas gratuitas a la comunidad y workshops más específicos en las temáticas que ellos son de conocimiento de ellos. Así que bueno, en principio agradecerles a ustedes que se acercaron hasta acá para escuchar esta charla de 3D y a Eduardo y a Pablo por generarla también. Después, si nos siguen en SeaWork, ellos van a generar un workshop donde ya ahí se trabaja más específicamente y pueden tener un trabajo más personal respecto de las impresiones 3D. Y agradecer a José y David de Streaming Comodoro, porque lo que hacemos es para que la comunidad se vaya enterando de temáticas diferentes y de intereses que hay en la ciudad, lo estamos transmitiendo vía streaming. Para que esto funcione en streaming, tenemos que preguntar con micrófono, así la gente que nos está viendo desde su casa, y si a ustedes les toca el día de mañana y no pueden venir acá a hacer una capacitación o a escuchar una charla, lo pueden hacer. Tenemos que usar el micrófono, así cuando les toque estar del otro lado, se escucha bien todo. Así que bueno, primero, gracias a ustedes y gracias a Pablo y Eduardo, y los dejo que sigan con el ciclo de preguntas. Y les acerco el micrófono. ¿Tiene alguna pregunta? Aprovechen. ¿Cómo cuesta que preguntar, no? Bueno, Pablo, gracias por la charla. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Tengo una impresora 3D y todavía no he logrado hacer ni una sola pieza por el tema de la calibración y algunas otras dudas. Una pregunta que te quería hacer, más o menos lo explicaste recién. Una sobre la cama caliente. Si la cama caliente funciona solamente con la primera capa de impresión y luego ya después va trabajando tranquila la impresora y no hace falta tenerla encendida. Y era para el tema del despegue al final de la impresión. O si directamente un trabajo que se hace con cama caliente, o si no elijo hacer como decís vos, poner cinta. Y la otra consulta es en el tema de cuando recién se interrumpió la impresión y volverla a hacer luego, si luego se vuelve a adherir sobre la última capa de material, ¿cierto? Sí. En cuanto a lo que es la cama caliente, ¿sí? Se puede programar que sea la primera capa a la que se adhiera y después apagarla. Eso se puede programar. El problema viene con que cuando yo apago la cama caliente, lo más seguro es que se vaya a despegar el material de esa cama. Entonces, lo más normal es que se imprima siempre con la cama caliente, ¿sí? Si yo lo utilizo al principio, lo utilizo siempre, ¿sí? Si no, lo puedo utilizar. Esto se puede programar, se apaga la cama caliente y se puede imprimir tranquilamente sin la cama caliente. Se va a adherir. Pero vos tengo la desventaja que puede ser que se despegue alguna pieza, ¿sí? Eso igual depende de cómo se imprime. En este caso yo estoy imprimiendo sin brim, que el brim es lo que hace más contacto con la superficie si no se despega. Todo depende de cómo configuremos las impresiones. Eso en el workshop más adelante vamos a hablar de todas las partes de cómo utilizar el programa, cómo calibrarlo, los problemas más normales y que les van a pasar sí o sí, lamentablemente, que es así con la impresora 3D, les va a pasar sí o sí, en algún momento les va a pasar. Todo lo que tenga que ver cómo se utiliza el programa y cómo se configura, ¿no? Porque la configuración es realmente muy importante con los programas. Eso lo vamos a ver más adelante en el workshop, que pueden verlo tranquilamente en SeaWork en la página, y ahí lo vamos a ver en detalle. Y en cuanto a la adherencia, en cuanto se apaga y se prende, no hay problema en cuanto a la adherencia, ¿sí? Siempre y cuando sea poco tiempo. Si es mucho tiempo, vamos a tener que precalentar el material un poquito, dejar que fluya y ahí recién imprimir. Eso se puede hacer calentando un precalentamiento, se empuja manualmente, no tenemos que hacer nada, empujamos la rodita, que salga un poquito de material y ahí ya podemos mandar a imprimir, que resuma la impresión, entonces automáticamente sigue en el mismo punto. Entonces, ahí sí se queda tranquilamente y se pega sin problema. Si no, también lo que se puede hacer hoy en día es hacer con distintos colores la impresión. Yo apago esto, o le pongo pausa, saco el material, cambio de color y puedo seguir con otro color. Entonces se puede hacer tranquilamente con eso. Y no hay problema en la adherencia. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta que tengan?
Coméntenme a ustedes si tienen alguna idea de para qué lo podrían llegar a usar a la impresora o qué visión tienen ustedes. ¿Cómo es el tema de la impresión 3D? No tengo, digamos, pensado en qué utilizarlo. Sí me interesa la tecnología y también un poco para motivar yo tengo 2 hijas, motivarlas a entrar en el mundo de 3D, ¿no? Realmente es muy linda motivación. Nosotros en el colegio siempre hacemos piezas, en este caso hacemos competencia con robots, ¿sí? Es muy lindo inspirarlo. El otro día diseñaron los alumnos míos un autito como esto, que automáticamente hicieron toda la figura y lo programaron para que haga el laberinto y salga solo del laberinto. Estaban re entusiasmados programando eso, y hay gente que está también con la parte de robótica que les encantó. Hay gente que les gustó hacer un autito y programar y ponerse a jugar con el autito, manejándolo con el celular. O sea, la motivación está y los chicos realmente se entusiasman mucho con esto. Se pasa de todo. El tema es que a veces les cuesta un poco utilizar más la imaginación a ellos, ¿sí? Las ganas de hacer las cosas la tienen, pero a veces les cuesta ver cómo hacerlas y de dónde buscar información. Hoy en día la página de Thingiverse está todos los diseños para bajar directamente y se puede utilizar tranquilamente siempre y cuando no sean comercialmente. Entonces, si yo quiero enseñar con eso, puedo bajar tranquilamente cualquier diseño y ya va a estar ahí. Muchos de estos diseños se han bajado de ese lugar. Otros, obviamente, directamente los dibujamos nosotros, ¿sí? Los chicos saben dibujar y yo sé dibujar, entonces podemos directamente diseñar en 3D y automáticamente imprimirlo. La ventaja que tiene la impresora es eso. Yo cualquier diseño que se me ocurra, que tenga en la cabeza, automáticamente ya para conmigo en la impresora. Y veo cómo quedó bien, no quedó mal, veo que está el problema estructural, veo que me equivoqué al imprimirlo, ¿sí? Porque también es importante ver la orientación en que yo pongo la pieza para que se imprima, y veo que que estructuralmente hablando esa pieza no va a funcionar como yo quiero, cambio la orientación y se puede tranquilamente mejorar, y se hace eso en el dibujo y en el posicionamiento de las piezas en el programa. Entonces, cualquier problema que tengas se puede arreglar en minutos en realidad. El otro día se rompió el soporte de la ducha. Automáticamente dibujé y lo puse a imprimir y lo tengo el soporte impreso en la ducha. O sea, ¿dónde encontrás algo así para eso? A veces no encontrás. Si vas a buscarlo, estás apurado, no lo buscás. Me tardó 1 horita y lo tenía impreso en el soporte y sigue estando y sigue funcionando correctamente. Pasa con todo, con los vehículos también. Se rompió cualquier cosita. Directamente lo diseñaste. Te soy sincero, tardo a veces más en dibujar que en imprimir. Tardo a veces más en dibujar, cuesta un poco más dibujar en 3D, pero cuando aprendiste puedes hacer unas piezas y tranquilamente llevarlo a la concretación en la realidad fácilmente y rápidamente. ¿Alguna otra consulta que tengan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Ferreira. Yo tengo una gráfica hace mucho tiempo. Trabajamos con impresión, tenemos máquinas de corte, láser, router, y bueno, y esto era algo como que nos estaba, en realidad, hace tiempo que lo venimos viendo, hace tiempo que sabemos que está, pero nosotros lo usamos de modo comercial y por ahí todavía no le hemos encontrado la vuelta, digamos, Claro, si se tenía con la funcionalidad, digamos, y o sea, con la parte más comercial porque es fantástico todo lo que se puede lograr, pero bueno, necesitas por lo general tener recursos después para afrontarlo. Con lo que vos me decías de lo de las máquinas, nosotros tenemos, se me ocurrió ahora porque tengo un montón de máquinas que trabajan con los mismos ejes que han ido quedando en cajas guardadas porque las dejamos de usar y bueno, particularmente cada una funciona distinto. En este caso, cuando vos hablas de armar los diseños, ¿hay programas específicos para generar los diseños? En cuanto a los programas, hay programas gratuitos, ¿sí? Podemos utilizar Fusion 360, que es de AutoCAD, que es gratuito para dibujar
puedo usar Tinkercad, que está en la nube, directamente dibujar directamente en la web, y puedes dibujar tranquilamente ahí. Hoy yo estoy utilizando Matter Control para dibujar piezas sencillas en 3D, porque es comercialmente, es gratuito, entonces se puede utilizar comercialmente tranquilamente. Después tenés programas específicos como SolidWorks o Inventor para trabajar con eso. Yo he hecho cursos en la universidad de SolidWorks y he aprendido a utilizar SolidWorks y me parece más conveniente a mí, pero también estoy utilizando Matter Control porque justamente para enseñar no puedo utilizar con SolidWorks. Entonces no tengo la licencia para enseñarse a SolidWorks. Entonces lo que tengo que utilizar es Matter Control, que tenga licencia gratuita para enseñar. Y estoy aprendiendo a dibujar con eso. Sabiendo la base de dibujar en 3D, realmente no se hace tan complicado aprender otro programa. Yo he usado Tinkercad, he usado Fusion 360 y he utilizado Matter Control y de a poco más o menos me acostumbro. No es lo mismo, obviamente uno se acostumbra más a un programa, ¿no? Pero tampoco es muy complicado. Claro, en cuanto a si ya tenés realmente las cortadoras láser, es complicado no pasar de esto. Pero bueno, hay cosas que la cortadora láser realmente no puede hacer. Cosas donde están huecas y yo quiero hacer toda la superficie desde afuera, la puedo hacer tranquilamente con la impresora 3D, puedo hacer toda una figura hasta que sea totalmente hueca la pieza y tengo toda la estructura externa nomás y va a quedar muy bien y se puede hacer un montón de cosas con eso. ¿Sí? Que no puedo lograrlo lamentablemente con cortadoras láser porque es imposible. Pero son ciertas cosas que muy poco comparado con respecto ya tienes que cortar láser. Esto es un lujo más que otra cosa, más para eso. Pero hay que buscar a veces el punto de venta también, ¿no? Obviamente. Sabemos que hay que buscar la funcionalidad que necesitamos nosotros. En este caso se puede hacer también para hacer las piezas y armar otras máquinas que utilicen ellos y utilizarlas para seguir cortando y aprovechar esas que están de descarte, tranquilamente. Es más, esto no me permite hacer las piezas para armarme una CNC, tranquilamente, un torno CNC o una fresa CNC y utilizar las piezas armadas acá y utilizarlo para armar esa máquina. Entonces, la imaginación es el límite, ¿sí? Hemos hecho nosotros eso y queda muy bien. Hemos hecho máquinas para dibujar, que los chicos directamente pongan, en vez de utilizar la impresora, pongan un lápiz y que dibuje la maquinita sola. Que podemos poner en la pared y que haga el dibujo solo. O sea, justamente la imaginación es nuestro límite, ¿sí? Después el material. Lamentablemente el material sale plata, pero después el material. Pero bueno, siempre estamos buscando un poquito para armarnos con eso. Vos querías preguntar algo, sí. ¿Me alcanzás el micrófono, por favor? No sé si llega, pero falta que acercarte, me parece. ¿Viste la máquina que tenés vos que decís que no usás cama caliente? ¿Usás alguna cinta especial para que no saliera? Y después la otra pregunta que tengo es el tema de cómo despegar las piezas, porque por ahí lo que pasa es que se pegan muchísimo a la base. ¿Cómo haces para despegarlo? Yo he probado distintas maneras de sacar la placa, la cama caliente, ponerla en el freezer para que el cambio de temperatura haga que se despegue sola y no ha funcionado, así que he tenido varios problemas con eso, básicamente. Sí. Bueno, en cuanto a la cinta, yo estoy usando la cinta de 3M, ¿sí? La cinta de pintura de 3M, es muy buena realmente, soporta muy bien la abrasión, soporta muy bien el maltrato de esa cinta. En cuanto a que se despegue la pieza para sacarlo de la cama, es contra importante la calibración de la altura para la primera impresión. Cuando vos pusiste bien eso, sacás la cinta con la pieza y todo y no se rompe y no es mucho problema. Uso una pequeña espátula y listo. No tengo que ni siquiera sacar la cama en ningún lado, la dejo ahí directamente. Entonces yo ya sé cómo funciona, rompo la cinta, pero porque rompo un pedacito de cinta, pongo otro pedacito y ya está. ¿Sí? Pero les va a pasar eso, sí. Yo también he visto que muchos los ponen de tanta freezer para sacarlo, no se despega, ¿no? ¿Por qué? Mucho tiene que ver con la primera capa. La primera capa justamente es en el workshop vamos bien cómo se programa y cómo se utilizan para calibrarlo, porque eso es la parte más primordial de eso. Calibración y primeras capas es la parte principal de las impresoras 3D. Y ahí es donde te das cuenta cuando tenés la repetitividad y la comodidad para sacarlo. Yo en este momento, tiene una cama flexible, yo esto se dobla y directamente lo puedo sacar tranquilamente. Es más, yo jamás la saco, doblo un poquito y saco la pieza completa. Seguramente ahora ya lo vamos a ver porque ya termina. Con la cinta para mí es muy sencillo, lo agarro la espátula, levanto un poquito la cinta, la pongo por debajo y hago fuerza y ya la saco. Pero tengo bien configurada las primeras capas. No te preocupes que como vos yo también sufrí, probé
me pasó lo mismo, rompí vidrios tranquilamente, el espejo también lo rompí, porque bueno, uno a veces hace mucha fuerza. Y bueno, eso es aprendizaje, ¿no? Yo ya le digo, hace 6 años que vengo con las impresoras 3D, no parece. La primera que hice hace ya bastante y me llevó 1 año y medio armarla realmente la impresora. Porque uno a veces lo pospone por el tiempo, o las piezas, no encuentra las partes. En ese momento era complicado encontrar los elementos, entonces me llevó un montón de tiempo. Yo tenía todo hecho y me faltaba la electrónica, y me faltaba un pedacito. ¿Sí? Y después hay cosas que directamente armé yo. En este caso utiliza fines de carrera mecánicos y yo utilizo fines de carrera ópticos. Utilicé los sensores que tienen las fotocopiadoras que son infrarrojos y utilicé esos como sensores. Entonces yo ya sé que tengo repetitividad porque siempre va a terminar en el mismo lugar con el sensor óptico, es más preciso. Pero lo armé yo, lo tuve que desarmar el circuito ese, armar un circuito propio y utilizarlo con la impresora. O sea, cosas que uno sabe de que me gusta la electrónica, obviamente, estoy en ingeniería electrónica, me gusta todo esto, aprendés a hacer cosas así. Jamás se me ha ocurrido hacer algo así, tampoco se me ocurrió así de locura, no de uno. Y también hemos usado con los chicos a eso, porque también se puede utilizar para contar las revoluciones en un anemómetro, que lo hemos impreso con la impresora igual eso. Y se puede contar tranquilamente. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer recuperando piezas que estamos hablando de que se van a tirar, ¿no? Pero sí, eso con la cinta sufrí bastante también, yo te entiendo. ¿Alguna pregunta más que tengan? Cuando vos hablaste de que a veces hay desperfectos, hablaste de escamas, ¿existe el pulido en este material o se hace de vuelta? Bueno, en cuanto al PLA, se puede tranquilamente lijar. Lo mejor siempre es poner un primer, ¿sí? Y después lijarlo. Entonces el primer lo que va a hacer es sacar esas rugosidades que tiene entre capas, y cuando lo lijamos ya va a quedar bien. Y después de lijarlo ponemos otra vez primer y se pinta. ¿Sí? Se pinta con muchas pinturas acrílicas el PLA. El ABS es más sencillo, el PET también es más sencillo para pintar hasta cierto punto, ¿sí? Pero esto es un poquito más difícil para pintar, pero ya hemos pintado y me han mostrado, vieron el casco de Star Wars, el de los Stormtrooper, gracias, no me acuerdo cómo se llamaba el tipo ese, ¿sí? Yo lo he visto que han hecho casco tamaño real, así, lo van pegando las piezas que han hecho, y lo han lijado, lo han pintado y queda mejor que el comercial que he visto, pero por lejos, preciosos han quedado. Y hay gente que tiene esto y lo hace de esa manera, ¿sí? Obviamente te digo que tardó 2 meses, ¿sí? Porque es el trabajo lleva más tiempo el trabajo de lijado y pintura que otra cosa, pero quedó una obra de arte realmente. También me dio loco el chiquito a mi amigo porque se armó todo el traje, no solamente el casco. Son gustos, dijeron, ¿no? Yo lo único que tengo así, para mí, es el Groot, lo único que tengo así, que sea para probar, en realidad lo hice porque a los chicos les gustaron y lo imprimí. No soy muy fan, yo personalmente no soy de tener maquetas. Sí hago para afuera, pero no es algo que... Lo único que quiero hacerme, que estoy tratando de imprimir ahora, de chico siempre fui fanático de Robotech y entonces estoy tratando de imprimir el avioncito de Robotech, pero bueno, quiero que siempre esté imprimiendo, yo siempre tengo haciendo cosas, no lo puedo dejar nunca imprimiendo lo que yo quiero a veces. Y eso que tengo 3 impresoras, ¿sí? Tengo esas 2 que mostré ahí en las diapositivas, las armado, las tengo yo. Y acá en Comodoro debo tener unas ya 6 que he dado comercialmente y siguen andando las impresoras, ¿sí? Pero bueno, se van a dar cuenta que los problemas que vamos a ver más adelante en el workshop, si vienen, les va a pasar siempre y les van a tener los mismos resultados y vamos a ver cómo se arregla. Yo hasta ahora, por suerte, he tenido la ventaja que he podido arreglar todos los problemas que me han salido y gracias a que yo las armé. Y esto también pasa, los mismos problemas, sea comercial o sean hechas por uno, los mismos problemas pasan. Sabiendo cuáles son sencillos de arreglar, ¿sí? Y un amigo se compró esta impresora hace 3 meses, que le recomendé comprarse esta, y le pasó los problemas que yo les digo, y bueno, obviamente lo trajo yo tenía el Aeroclub, lo trajo al Aeroclub, y lo armamos en 1 horita, la teníamos andando nuevamente, ¿sí? Pero son cosas que va a pasar de siempre, lamentablemente, con las impresoras 3D, el problema es que les va a repetirse todas, ¿sí? No hay forma de evitarlo, lamentablemente. ¿Alguna otra consulta? Más allá de que uno puede ver en la página de Seawork el tema de los workshops, me gustaría si me puedes dar un pantallazo de la cantidad de workshop y el alcance, digamos,
hasta dónde uno puede llegar a aprender en esos workshops. Y me alcanza para la edad de los... porque me gustaría que vengan mis hijas. Bueno, en el workshop que vamos a hacer impresoras 3D vamos a mostrar desde cómo calibración, que es la parte más complicada de todas, ¿no? La parte principal va a ser esa parte, la calibración, que es la que siempre se cuesta más en este sentido, y después vamos a ver la parte del funcionamiento con los programas, cómo utilizar el programa, porque esto utiliza el lenguaje de las máquinas CNC, que es código G. ¿Sí? Yo sé programar entornos CNC. Me fui hace un montón de años, me fui a hacer el curso de entornos CNC y después me seguí jugando con esto y me di cuenta que esto tiene el mismo código, exactamente el mismo código tiene. Entonces, ya para mí lo leo y ya entiendo qué es lo que está haciendo. Pero no es necesario hoy en día entender eso. Hoy en día tengo directamente programas que me permiten hacer slicer, que se llama, el slicing de la pieza y lo convierte automáticamente del dibujo al código G, lo coloco y ya está. O sea, para la edad yo diría que de 10 años para arriba, con impresoras para comenzar a trabajar, ya no hay problema. ¿Sí? Porque mi amigo, que le compré, te digo, hace 3 meses, lo estaba usando con los chicos justamente también para hacer, como decís vos, para incentivarlos, para que les guste esto, entonces hacen figuras, él es piloto, entonces le hizo unos avioncitos para que vean cómo funciona la aerodinámica de los aviones, directamente lo imprimieron acá, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, les enseñó un montón de cosas también con esto. El tema es que buscarle la vuelta de cuál es el punto de interés que tienen ellos a esto. ¿Sí? Sí, es como todo, hay que buscar el interés, ¿no? A nosotros que nos gusta, porque queremos hacer cosas específicas, sabemos para cómo utilizar, pero bueno, yo les soy sincero, yo uso para todo esto. ¿Sí? Yo digo, hago hidropónicos y yo lo estoy usando hidropónicos. Enseño electrónica del automotor en Toyota, hago esas piezas de pistones, hago el roleo, hago distintas piezas y directamente lo muestro ahí cómo funciona y después vamos al auto y ya lo puedo identificar tranquilamente. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Las cajas de velocidades, o sea, no hay nada que no se pueda llegar a imprimir. Y después con los chicos, obviamente, lo más fácil para ellos es cualquier diseño que tengan en la cabeza, construirlo y armarlo. Armamos las máquinas peluche, y los chicos no terminaron de armar, pero tenían el control completo impreso y armaron ellos el control. Y funcionaba correctamente. Por el tema de tiempo, tengo solamente poco tiempo con ellos, tengo 3 meses, a veces no llegan a completar completo los proyectos, pero la electrónica y los funcionamientos siempre están hechos. Y la ventaja es esa, ¿no? Tratar de motivarlos para que hagan lo que ellos quieren y utilizar la tecnología que tienen a disposición. Y es eso, encontrar la motivación, siempre es eso. ¿Alguna otra consulta que tengan? Qué silencio. ¿Sacaron todas las preguntas, chicos? Conocer el apellido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Masolini, no, Masolini. Y generalmente yo lo acompaño a Pablo en el armado de contenido cuando hacemos los otros cursos, pero todavía no estoy acostumbrado a yo dar el curso. Claro, Edu siempre me ayuda acá en cuanto a la parte logística, en cuanto a armar los grupos, ¿sí? Las redes sociales. Yo no soy sociable en internet, ¿sí? Yo soy sociable acá, nos llevamos bien así. ¿Sí? No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo nada de nada. Tengo WhatsApp porque lamentablemente es para trabajar, pero si no, soy sincero, hasta dejaría WhatsApp. Yo dejo tirado el celular, ahí lo vieron mi celular, ahí está tirado. ¿Sí? Así lo dejo todo el tiempo, así que imagínense que es algo normal para mí. ¿Sí? Y eso que lo entiendo, lo arreglo, los armo, perfecto, ¿no? Pero prefiero siempre, yo soy viejo, ligero en ese sentido, prefiero más persona a persona tratarlos, ¿vieron? Y bueno, a mí me encanta enseñar, algo que me gusta en ese tiempo, y obviamente algo que me fascina es la electrónica, entonces siempre enseño de todo. Yo estoy dando también en el Aeroclub el curso de drones, entonces si tienen algún interesado o alguno que siga, se puede acercar también a averiguar de eso. Enseño electrónica del automotor en Toyota, así que imagínense, trabajo también para ellos. Enseño en el CERET, hacemos cursos de robótica, así que también vemos esa parte. En Común Conocimiento hemos dado un par de cursos también gratuitos que hemos tenido acá también algunos exalumnos, ¿sabes? Que vemos cómo se programan con Arduino
simples movimientos de distintos componentes para aprender, ¿no? Y cosas de 2 días para poder aprender cómo se utilizan la electrónica y utilizarlo hoy en día. Y mucho que tiene que ver con la impresora 3D, porque nos facilita la comodidad del trabajo con eso, ¿no? Podemos hacer cualquier estructura y en un momento de horas ya podemos armarlo. Entonces, esa es la ventaja, ¿sí? Es todo electrónica, todo programación y algo que me vuelve loco a veces, pero bueno. Yo ya estoy loco, así que yo ya lo admito, ya no tengo problema en eso. ¿Sí? Siempre decimos que los electrónicos tenemos la desventaja que nos vamos al extremo siempre y nos volvemos un poquito locos. O bastante, diría yo, pero bueno. Yo soy una de las pocas excepciones donde soy más sociable realmente. Ya me han dicho mucha gente que he hecho cursos acá en la universidad, también de impresora, un montón de cosas. He ido a La Plata también a hacer cursos de aviones no tripulados y se sorprenden que, como siendo electrónico, que habla hasta por los codos. Pero bueno, son cosas de naturaleza de cada uno, ¿no? En electrónica muchas veces se introvierte mucho porque, bueno, se vuelve un poquito loco por ver cómo funciona esto. Es algo que nos fascina a la mayoría de... Bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, terminamos hoy. Si quieren, acérquense, vean las piezas que se pueden llegar a trabajar tranquilamente. Siempre fanático del correcaminos. Acá tengo el Coyote, que no lo terminé de imprimir, pues tengo la estructura completa, ¿no? Que se puede bajar, porque me pareció que es muy chiquitito. Quiero imprimirlo más grande, el doble de grande por lo menos, para que quede lindo. Es una de las pocas piezas que voy a imprimir, porque después otras no soy muy fanático de modelado de piezas, ¿no? Para uno. Sí prefiero hacer estas cosas que son más útiles en la vida cotidiana. A mi amigo le he regalado, el otro día atamos unas mosquitas, que somos fanáticos de la pesca con él, nos fuimos a pescar y de regalo en su cumpleaños le hice directamente la impresora en una cajita y le puse acá 2 mosquitas atadas por mí para regalarle, ¿sí? Porque le había fallecido al amigo que siempre le ataba las mosquitas hace poquito, le había fallecido y nos hicimos compañeros también de pesca, pues entonces como gesto, ¿no? De uno de que entre pescadores nos fascina esto, le hice este pequeño obsequio, ¿no? Que no es mucho, pero a veces la intención es lo que cuenta, ¿no? Y es una cajita chiquitita que no lleva más que unos ratitos imprimirlo y se puede utilizar tranquilamente, ¿no? Y queda hermética así y ya vienen las mosquitas adentro y se la puede llevar tranquilamente en cualquier momento, ¿no? Una pequeña cajita. Y esto se puede hacer tranquilamente en un par de horitas, ya tenés toda la cajita. Y es un detalle que se puede hacer, ¿sí? Fíjense el detalle que se puede llegar a hacer como regalo. ¿Sí? Igual, yo ahora estoy tratando de ser un poco más grande para guardar mis mosquitas adentro también porque ya me estoy quedando sin lugar. Pero igual saben cómo se pierde, ¿no? Pescando me he cansado de romper. Pablo, ¿la próxima cuál es ahora? ¿Sábado o bajan? Claro, sería el miércoles 10. Permíteme que me fije ahora el calendario. Era 19, miércoles 19. Miércoles 19 vamos a dar una charla de domótica y automatismos, ¿sí? Que es toda la parte de automatización inteligente en las casas. Eso va a ser el 19. Y el 28, gracias Edu, vamos a hacer el viernes 28 y el... ¿Qué es? ¿29 crees? Ya no me acuerdo si es 27, parece que es 29, ¿no? Ahora. El 29 sería viernes y sábado, vamos a hacer un workshop de impresoras 3D. ¿Sí? 2 días porque el primer día vamos a estar todo el día calibrando la máquina, así que va a ser 1 horita y media para no volvernos locos, tampoco también como ahora, 1 horita y media, 2 horitas de ver cómo funciona la máquina y vamos a ver entre esos 2 días el workshop completo de todo cómo funciona, cómo se calibra, los problemas, todo lo que les digo yo es la base del funcionamiento. Acá lo único que vemos hoy en día la charla es introducción, ¿no? Lo que es una impresora 3D y para qué nos va a servir. Eso sería hasta ahora esto y después más adelante seguramente vamos a hacer algunas charlas de drones, ¿sí? Porque hay en Comodoro hay muchísima gente que tiene drones, no saben utilizarlo o lo utilizan incorrectamente, no están cumpliendo la normativa, no tienen licencia, porque ya tenemos chicas con licencia acá, ya tenemos acá estas 2 señoritas acá hermosas, ya han hecho el curso de drones y tienen licencia de piloto, entonces ya es distinto volar con licencia o no volar con licencia, ¿no?
Entonces, hoy están pidiendo mucho, ya en distintos lugares, la licencia para poder volar con el dron. Hasta la misma empresa está pidiendo para trabajos y ya están pidiendo mucho con la licencia. Y bueno, es como corresponde, ¿no? No es un juguete. Yo siempre digo, el dron es muy lindo, pero no es un juguete. Entonces eso es lo que vamos a ver esto. Y seguramente más adelante vamos a ir dando más workshops y vamos a ir avisando en las redes. El tema es acomodar, ¿sí? Vieron que tengo muchas cosas yo, soy loco porque me gusta todo. Y entonces siempre metemos algunos proyectos en distintos lugares. Entonces vamos a ir siempre avisando con las redes y acercándonos. Entonces después ustedes ya tienen el correo mío que están en la presentación estaba, así que tranquilamente manden cualquier correo, se ponen en contacto si no con Edu, si piden acá el celular, porque él maneja todas las redes, así que pónganse en contacto con él, con el Facebook, lo que ustedes quieran, nos comunicamos así, nos juntamos, cuando ustedes gusten también, sí, estamos a disposición de ustedes. La idea es esta también, más adelante, como siempre decimos, que juntarnos y aprovechar, intercambiar conocimientos. La idea es esa, ¿no? Hablar de los errores que tenemos nosotros y tratar de mejorarlo y aprender las experiencias de cada uno. ¿Sí? Yo les digo, experiencia tengo porque ya he roto un montón de cosas, pero ¿es mejor no romper o no? Sí, siempre ha pasado esto de que hay que aprovecharlo al que tiene más experiencia. Hay que aprovechar ese conocimiento. No sé si tienen alguna duda más. Bueno, si quieren acérquense, pueden observar acá. Vos que querías ver cómo se saca, vení, mirá, acercá cómo se saca, porque es una tontería realmente.